Creepypasta locura de McDonald's. Detuve lentamente mi destartalado sedán mientras esperaba a que un empleado de McDonald's me entregara mi comida rica en calorías. Sentado allí, tamborileando con los dedos sobre el volante y observando a la joven hablar con un compañero que preparaba mi comida a toda prisa, me pregunté si mis habituales visitas a los Arcos Dorados se habían descontrolado. No era, ni mucho menos, uno de esos típicos adictos a la comida rápida que corren al Wendy's o Burger King más cercano a diario, pero sí parecía que me gustaba comer en McDonald's al menos 2 veces por semana. Mi apretada agenda como estudiante universitario a tiempo completo me obligaba a alternar entre mis prácticas en una organización sin fines de lucro y las clases a diario, así que McDonald's era la solución fácil cuando quería una comida rápida y barata. Mi restaurante favorito estaba de camino a casa después del trabajo, así que era extremadamente práctico, a pesar de los obvios riesgos para la salud que conlleva consumir Big Macs y McNuggets con regularidad. Una risa jovial me sacó de mi ensimismamiento y rápidamente me dirigí a la ventanilla del autoservicio. Casi salté del asiento cuando me recibió la cara radiante y sonriente de Ronald McDonald. El popular payaso me ofreció mi comida en una bolsa de papel grande y ligeramente grasienta con el logo de los Arcos Dorados estampado en la parte delantera, acompañada de una bebida pequeña. Rápidamente la tomé, dedicándole una cálida sonrisa, aunque su sonrisa rígida pareció molestarme un poco. Muchas gracias Ronald, dije, preguntándome a dónde en el mundo habían ido la joven y su compañero de trabajo mientras miraba al payaso. Me saludó con la mano y dijo, no hay problema, amigo. Gracias por visitar McDonald's hoy. Asentí en respuesta y apreté el acelerador, sintiendo aún la mirada de Ronald McDonald mientras me alejaba. Al mirar por el retrovisor, vi que seguía observándome mientras me iba, aún radiante. Volví a centrar mi atención en la carretera y negué con la cabeza. En los años que llevaba yendo a McDonald's, incluso en diferentes partes del país, nunca había visto a la icónica mascota en persona en ningún sitio. Me parecía tan fuera de lugar verlo en ese sitio en concreto, pero supuse que era una de esas raras apariciones que hacía. Sin embargo, no hizo el encuentro menos inquietante. Raro, pensé, mirando mi comida en el asiento de al lado. Muy raro. Al acercarme a mi casa, noté que el Lexus de mi papá no estaba en la entrada. La comprensión me cruzó la mente al instante, al recordar que tanto él como mi mamá habían mencionado que visitarían a mi abuela a unos kilómetros de distancia para ayudarla con algunas cosas en su apartamento. Entré en la entrada, apagando las luces y suspirando. Tomé mi mochila del asiento trasero y cogí mi comida, encaminándome hacia la casa. Al entrar, noté que, curiosamente, mis padres habían dejado todas las luces apagadas. Era normal que dejaran algunas encendidas, como la lámpara principal de la cocina o la lámpara decorativa del salón al salir de casa, así que encontrarme con una oscuridad abismal al entrar me dio un poco de miedo. Con cuidado, pues sabía que nuestro curioso gato Spokes estaría investigando a la persona desconocida que entraba, sentí que el pequeño gato me rozaba suavemente la pierna y ronroneaba suavemente, y con cuidado rodeé al felino. Hola, Spokes, dije, sintiendo el maullido del gato atigrado en señal de reconocimiento, al darse cuenta de que su amigo humano había llegado a casa. Lo esquivé, me dirigí a la lámpara grande junto al sofá y encendí rápidamente el interruptor. La cálida luz de la lámpara iluminó la sala, y me dejé caer en el sofá, ansiosa por devorar mi comida. Al parecer, mi padre había estado viendo las noticias antes de que mis padres se fueran, porque cuando encendí la televisión estaba en su canal favorito, MSNBC, y uno de esos comentaristas comunes y corrientes estaba dando su opinión sobre un tema polémico. Me olvidé de su diatriba políticamente cargada mientras abría mi bolsa de McDonald's y palpaba su contenido. Desenvolví mi Big Mac y le di un mordisco, viendo a la mujer en el programa de televisión grabar a un congresista canoso de Georgia, a quien aparentemente odiaba con todas sus fuerzas por la forma en que describía sus ideologías. Mientras hablaba de la postura agresiva del congresista en política exterior, metí la mano en la bolsa para sacar unas patatas fritas y me sorprendí al encontrar algo debajo del cartón rojo, justo al fondo, entre un revoltijo de servilletas y sobres de ketchup. Mis dedos agarraron el objeto, pensando que era un juguete de la cajita feliz que habían metido por error con mi pedido, y lo saqué de la bolsa. Curiosamente, descubrí que no era un juguete con licencia, sino un simple CD en una caja de plástico. Lo desenvolví y le di la vuelta. Escrito con lo que parecía tinta Sharpie negra, estaba la frase, McDonald's Madness.
Le di la vuelta, intentando descifrar si decía algo más, como una película en DVD, como el símbolo de copyright, el año o incluso un pequeño logo de McDonald's escondido en alguna parte, pero no había nada. ¿Qué demonios es esto? Decidiendo que quizá alguien lo había metido en mi bolso como un débil intento de broma inesperada a costa de un cliente, lo dejé sin pensarlo 2 veces. No quería ni pensar en averiguarlo, pero cuanto más comía e intentaba ignorar el disco, más me abrumaba la curiosidad, mi interés se despertaba al máximo, y el reproductor de DVD debajo de la pantalla plana me suplicaba que insertara el misterioso disco. Veamos qué eres, dije en voz alta, saltando del sofá e insertando el disco. Para mi sorpresa, la pantalla se volvió azul y entonces apareció un menú tipo DVD. Me senté rápidamente para ver mejor y vi que McDonald's Madness sí era una película, con las letras en negrita sobre una imagen del clásico personaje de McDonald's, Grimace, sosteniendo una hamburguesa. La única opción del menú era ponme. Me reí entre dientes. De acuerdo. Presioné el botón de reproducción y la película empezó. Comí unas papas fritas y bebí mi refresco a sorbos mientras la pantalla se ponía negra de repente. Al cabo de unos instantes, vi una puerta materializarse en el centro de la pantalla. Una puerta llena de dibujos hechos con crayones por niños. La puerta se abrió lentamente y la cámara enfocó la esquina derecha de lo que parecía una habitación de hospital. Lo siguiente que vi me hizo levantarme de inmediato, alarmado, con el miedo recorriendo mi cuerpo mientras me tapaba la boca con horror. En un rincón de la habitación había un hombre, atado y amordazado, sentado en un taburete con las manos atadas a la espalda. Temblaba de terror mientras miraba con ojos inyectados en sangre a quienquiera que estuviera frente a él, con las piernas temblando terriblemente, ya fuera por la conmoción o en un débil intento de romper las ataduras que le sujetaban los tobillos. Al poco rato, aparecieron otros, y me di cuenta de que algo muy perturbador estaba ocurriendo ante mis propios ojos. En el encuadre, Ronald McDonald, con aspecto demente, se paseaba, acompañado de Grimace y el hamburglar. Ronald sostenía un cuchillo de carnicero brillante y apuntaba a la cámara con él. Hizo un gesto a la cámara que los observaba, como para asegurarse de que el hombre comprendiera que los estaban grabando. Volvió a centrar su atención en el hombre aterrorizado y se acercó a él de un salto ridículo. Lentamente, sacó el trapo que le habían metido en la boca y lo arrojó a un lado mientras reía entre dientes, dándole golpecitos juguetones en la cabeza. El hombre miró a Ronald con una mezcla de miedo y tristeza. Lo siento. Volveré. Lo prometo. Por favor, solo déjame ir. Por Dios, piensa en mi familia. Ronald se rió y se volvió hacia Grimace. ¿Qué les parece, chicos? ¿Deberíamos dejar ir al señor Harris? Grimace y Hamburglar parecieron reflexionar sobre la idea por un momento, sopesando mucho su decisión mientras miraban al señor Harris. Bueno, ladró Ronald. El tono de su voz me sobresaltó, al igual que a sus cómplices disfrazados en el video, pues ellos también parecían asustados y negaron rápidamente con la cabeza. Ronald asintió histéricamente, apuntando con su arma al señor Harris. Observé cómo sostenía el cuchillo de carnicero peligrosamente cerca del cuello del hombre, lo que hizo que el señor Harris se estremeciera. ¿Ves? No podemos dejarte ir. No, señor. Ya es demasiado tarde, carajo. El señor Harris, ya fuera sudor o lágrimas corriendo por su rostro barbudo, se estremeció mientras permanecía sentado, intentando hablar entre sollozos esporádicos y ataques de tos. Por favor, no he hecho nada malo. He sido bueno con esta empresa. Esta empresa, quienquiera que fuera ese hombre, debió haber trabajado para McDonald's de alguna manera, y este trato repugnante y retorcido, esta deplorable muestra de inhumanidad, era su castigo. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber hecho este hombre para merecer esto? Ronald McDonald soltó una carcajada. ¿Oh, ha sido bueno con nosotros? ¿Está seguro, señor Harris? No lo diría ahora, considerando lo que le hizo a mi empresa. El señor Harris gruñó furioso, y las últimas brasas crepitantes que le quedaban explotaron, demostrándole a Ronald que aún tenía fuerzas para luchar. ¡No! No hice nada. Fuiste tú, señaló a los demás personajes de McDonaldlandia, y estos bichos raros los que perjudicaron a esta empresa. Lo que han hecho es inexcusable. Por eso dejé McDonald's. Para que la gente supiera la verdad. Ronald, casi como una cobra real que azota el aire entre su posición y su presa, se acercó al señor Harris, cara a cara. Pasó el cuchillo por el despeinado cabello canoso del señor Harris, sonriendo con picardía. Con eso nos basta para hacernos pasar por señor Harris. Usted lo sabe.
Lo supo desde el momento en que se inscribió para convertirse en nuestro asesor de imagen corporativo. Sabía que descubriría cosas, bueno, desagradables. Cosas que es mejor que muchos desconozcan y que unos pocos guarden en secreto. ¿No está de acuerdo con eso, señor Harris? Con los ojos pegados a la pantalla, me senté en el sofá, demasiado aterrorizado para apartar la mirada. Esperando la respuesta del rehén corporativo. El hombre pareció ablandarse ante la imponente presencia de Ronald, con el peso de sus palabras hirviendo en sus pensamientos. Tras unos instantes de silencio, el señor Harris miró a Ronald con el labio inferior tembloroso. Los empleados, la comida, los niños. Casi grité cuando Ronald le dio una bofetada repentina al señor Harris en la sien, lo que le hizo gritar de dolor. Continuó su ataque hasta que el hombre puso los ojos en blanco por la desorientación extrema, tosiendo incontrolablemente por la brutal paliza. Ronald jadeó mientras miraba fijamente al señor Harris, con sus ojos enloquecidos, furiosos, y una rabia primitiva grabada en su rostro maquillado. Guardó silencio absoluto, pero su rostro se contorsionó furiosamente, como si estuviera a punto de estallar. Grité de sorpresa cuando mi celular sonó de repente en mi mochila, y lo recuperé como si fuera C4 listo para incinerarme si no lo hubiera cogido antes. La cara sonriente de mi madre me saludó en la pantalla, y deslicé la barra para contestar, carraspeando mientras intentaba evitar mirar la imagen perturbadora de Ronald, todavía congelado en el sitio, mirando al hombre golpeado. Hola mamá, dije débilmente, intentando mantener la compostura. Hola, cariño, solo quería avisarte que vamos de camino a casa. La abuela dice que te quiere y te extraña. Quiere que la llames mañana para ponernos al día. Intenté apartar la mirada de la pantalla, levantándome y dándole la espalda a la televisión y al programa perturbador que lamentablemente estaba presenciando. Me acerqué el teléfono a la oreja. Ah, vale, mamá. La extraño y también la quiero. Y sí, lo haré. Supongo que los veré pronto. Bueno, cariño, nos vemos en un rato. Te quiero. Te amo mamá, respondí, ansiosa por ver pronto las caras de mis padres. La oí colgar y suspiré. Poco a poco volví a centrar mi atención en la pantalla del televisor y pude ver que la pandilla de McDonaldland se había ido. El señor Harris estaba sentado allí, cabizbajo, sollozando en silencio. Mis ojos iban y venían, buscando alguna señal del trío perturbado, pero él estaba solo en la habitación del hospital. El señor Harris levantó lentamente la cabeza. Por favor, no tienes que dejar que hagan esto, solo déjame ir. Déjame ir a casa con mi familia, suplicó. Pude oír al que estaba grabando carraspear, a punto de hablar, cuando Ronald apareció de repente frente a la pantalla, haciéndome gritar. Ronald rió y volvió a saltar hacia el ejecutivo, que sollozaba. Oh, silencio, señor Harris, esto casi termina. Ya casi terminamos aquí. El señor Harris gimió y suspiró profundamente. Por favor, te lo ruego, por el amor de Dios, no hagas esto. Ronald observó al hombre, posiblemente considerando su última súplica de salvación. Observé al payaso mirar al señor Harris un buen rato, antes de hacer un gesto a Grimace y al Hamburglar, quienes se acercaron lentamente a su frenético líder. Sintió su presencia detrás de él y sonrió, agarrando la barbilla del ejecutivo. Lo siento mucho, señor Harris, tiene que ser así. Me quedé sin aliento al ver a Ronald McDonald levantar el cuchillo y asestarle un golpe tremendo en el cuello, salpicando la sangre del payaso. Ronald McDonald rió entre dientes y le entregó el arma ensangrentada a uno de sus cómplices. Observé horrorizado cómo todos estaban junto a un histérico señor Harris, turnándose para golpearlo en el cuello una y otra vez. Harris emitía gorgoteos espantosos y temblaba incontrolablemente mientras lo derribaban del taburete al duro suelo a cuadros. En cuestión de segundos, con el Hamburglar asestando el golpe final, le cortaron la cabeza al hombre de una patada a un lado mientras todos reían como locos. Sintiendo la bilis subirme a la garganta, corrí rápidamente al fregadero de la cocina y, desdichado, vi trozos de vómito salpicando el lavabo cromado. Jadeé y me limpié la boca, salpicándome la cara mientras me sostenía. Dejando que el agua siguiera corriendo para que el vómito se fuera por el desagüe, luché por contener las piernas, mientras la conmoción me recorría el cuerpo. ¿Qué demonios acabo de ver? A ese pobre hombre lo asesinaron esos monstruos disfrazados despiadados. Regresé lentamente a la sala, y en la pantalla pude ver a los tres personajes de McDonaldland de pie junto al ejecutivo decapitado, en completo silencio. Como cámaras ambulantes, giraron lentamente la cabeza para mirarme.
Incapaz de moverme por lo escalofriante de su comportamiento, los miré fijamente, esperando que algo sucediera. Por un momento, sentí como si volviera a mirar maniquíes, figuras inmóviles y artificiales congeladas en el tiempo en la pantalla. El rostro de cera de Ronald McDonald parecía aún más falso que el de sus cómplices disfrazados, de plástico brillante como un juguete de la cajita feliz. Grimace y el Hamburglar estaban de pie a ambos lados del payaso, con las manos a los costados como centinelas bobos. De repente, la imagen perturbadora se desvaneció en negro. Me quedé allí, conmocionado, intentando comprender el repugnante suceso que acababa de ocurrir. Después de un par de minutos, saqué la película casera retorcida del reproductor de DVD y me senté, apenas capaz de sostener el malvado disco. Fuera lo que fuese esta película, sabía que no debía haberla visto. McDonald's Madness era un asesinato grabado en vídeo, un asesinato diabólico y brutal, incitado por McDonald's. Al contemplarlo, me di cuenta de que no solo era una locura, sino también engañosamente astuto. Nadie creería esta historia de terror sobre un homicidio involuntario patrocinado por una corporación. Aún así, tenía el disco. La única prueba que podía validar toda la morbosa historia. El sonido inconfundible del cerrojo de la puerta principal al deslizarse me hizo saltar en el aire y lanzar un grito ahogado. Cuando vi que eran mis padres haciendo malabarismos con la compra, sentí un alivio inmenso. Rápidamente guardé el disco en la bolsa arrugada del McDonald's y me acerqué a ellos. «Hola, chicos», dije débilmente, intentando ocultar la evidente expresión de miedo en mi pálido rostro. Con una sola mirada, ambos supieron que algo andaba muy mal. Con la preocupación en sus rostros, me interrogaron extensamente, intentando averiguar qué pasaba. Fue entonces cuando les mostré el misterioso disco que me habían dado y volví a poner la espantosa película. A los pocos minutos de verla, mi madre me llevó aparte mientras mi padre llamaba a la policía. Cuando el departamento de policía vio McDonald's Madness, identificaron al señor Harris como Charles Thomas Harris, ex ejecutivo de Relaciones Públicas de McDonald's, quien había desaparecido durante un viaje en barco en 2007. Durante su viaje, se dice que una fuerte tormenta le costó la vida a él y a dos de sus compañeros, volcando su barco en el Golfo de México. Con esta película escalofriante, ahora sabían que algo más siniestro se escondía tras la inesperada muerte del hombre. En las semanas siguientes, mis padres y yo fuimos interrogados exhaustivamente no solo por la policía local, sino también por el FBI. Las pruebas incriminatorias que encontré abrieron la caja de Pandora, y todo, sospechosamente, condujo a McDonald's. Allanaron la franquicia donde tuve la mala suerte de recibir la película e iniciaron una investigación interna contra la corporación McDonald's. Ojalá pudiera decirles que la policía logró encontrar al asesino de este pobre hombre y que se hizo justicia. Sin embargo, su cruzada contra McDonald's no dio ningún resultado. Nada. Me quedé atónito cuando descubrí que McDonald's fue declarado completamente inocente, sin que se tomaran más medidas contra el gigante de la comida rápida. La investigación federal se había convertido en un intento inútil del gobierno de culpar a McDonald's, y así lo calificaron los medios de comunicación. La familia de Charles Harris fue la más afectada por todo el asunto y tuvo dificultades para asimilar la espantosa revelación que les fue lanzada a la cara años después de la muerte del hombre. Lo único que nunca salió a la luz durante toda la investigación fue a qué se refería Harris en la película: los empleados, la comida y los niños. Las autoridades nunca supieron a qué se refería, y los abogados de McDonald's no hicieron comentarios sobre las extrañas acusaciones del hombre contra la empresa. Al final, McDonald's salió indemne, como si nada hubiera sucedido. No puedo decir con certeza qué hizo realmente McDonald's que Harris descubrió, pero lo que sí puedo decir es lo que sucedió en esa película. Mi familia y yo vimos con nuestros propios ojos a un hombre torturado y asesinado por una secta desquiciada de McDonald's que ejercía una justicia retorcida contra el supuesto traidor de la compañía. Que esta gigantesca corporación estaba, de alguna manera, detrás de este complot perverso para encubrir algo que este hombre sabía. Al pensar en todo esto hoy, agradezco que las autoridades hayan mantenido en secreto nuestras identidades, pero creo firmemente que el daño ya está hecho. Que McDonald's va tras mi familia. ¿Cómo lo sé? Bueno, siento que nos vigilan. Ya sea en nuestra vida diaria o aquí mismo en casa, puedo sentir esta presencia siniestra acechando, esperando para actuar contra nosotros. No sé si realmente me sentiré seguro después de la locura de McDonald's, pero lo que sí sé es que nunca volveré a ver los arcos dorados con los mismos ojos. Y también sé que quien grabó la película y quien metió el disco en mi comida quería que la verdad saliera a la luz de alguna manera.
A veces me pregunto si el Ronald McDonald que me dio mi comida era en realidad el bueno, si de alguna manera estaba detrás del lanzamiento de la película. Todavía me pregunto si escapó de las garras de McDonald's, o si ya lo atraparon. Si algo se aprendió de esta historia, es esto. En algún lugar, alguien conoce toda la verdad tras la muerte de Charles Harris y lo que la compañía oculta, y rezo para que esa persona esté viva. Viva y decidiendo qué hacer a continuación contra esta fachada de empresa de comida rápida típicamente estadounidense que atiende a personas de todos los ámbitos, especialmente niños. Socavando los coloridos y amables muros de comunidad y buena voluntad tras los que se esconde McDonald's, con la esperanza de que algún día le muestre al mundo que McDonald's es mucho peor de lo que temíamos.